Cuando hablamos del valor que me doy, tenemos que tener claro una cosa. Cuando nosotros queremos valorar algo, o tenemos que valorar algo, tenemos que saber primero qué es, ¿verdad que sí? ¿Qué es ese artículo? ¿Qué es lo que tiene? La hermana de Nick preguntaba cuántas tienen un diamante, y algunas de las argollas tenemos un diamante, o por lo menos eso nos dijeron. Malo es un zirconio. De pronto nos dijeron que había algún diamante. Y cuando uno dice, ay, hay un diamante, uno dice, uy, esa argolla vale, o ese anillo vale. Porque uno sabe cuál es la piedra que está ahí, cuál es el valor que tiene ahí. Entonces, cuando uno habla del valor que me doy yo, para yo valorarme, tengo que saber quién soy. ¿Verdad que sí? ¿Quién soy? Cuando yo sé quién soy, entonces me cuido, me valoro, me defiendo. Pero para hablar de esto, del valor que yo tengo, no podemos hablar de valor sin identificar. ¿Sí? Para hablar del valor que yo tengo que hablar de una identidad. ¿Amén? Y esta mañana vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de nuestra identidad para lograr saber quiénes somos, cuánto valemos y cómo tenemos que valorarnos. Pero cuando nosotros hablamos de identidad, vamos a hacer un ejemplo esta mañana, ¿vale? Yo voy a llamar aquí a una hermana. Y, a ver, alguna esposa de pastor. Tranquila que no va a ser nada difícil. Hermana linda, me dijeron que usted... Vamos a hacerle una pregunta a la hermana linda. Hermana linda, hábleme de usted. ¿Quién es usted? Soy linda, lindísima. Soy hija del Dios Todopoderoso. Amén. Soy madre, soy esposa, tengo un nombre, pero el valor propio mío está en lo que Dios ha hecho en mí. Me ha perdonado mis pecados, me ha salvado, amén, y me ha dado una nueva identidad como hija de Dios. Yo me voy a sentar porque ella acaba de predicar. Amén. Uno de los problemas más grandes que tiene el ser humano es este: no saber quién es, de dónde viene y para dónde va. Si tú te preguntas quién eres y eres capaz de contestar quién eres, y sabes de dónde vienes y sabes para dónde vas, entonces tienes una identidad definida. Está definida tu identidad. Pero si no, hay un gran porcentaje en este mundo que no sabe quién es, ni de dónde viene, ni para dónde va. Porque este tipo de personas viven en un autoengaño, viven como en una hipocresía, en una mentira, aparentando lo que no es. Este tipo de personas que no saben van como sin rumbo y van haciendo lo que no quieren ser. Hay muchas personas que comienzan una carrera profesional y de pronto en el segundo, en el tercer semestre dice: esto no es lo mío, me cambio, ¿verdad? Y van así por la vida porque no saben realmente quién es ni qué es lo que quieren en la vida. No se sabe
a qué se ha venido a este mundo? ¿Cuál es el propósito? ¿Y cuál es el objetivo de su vida? Pero ¿qué es la identidad? La identidad es un conjunto de rasgos propios de una persona que lo identifican y lo distinguen de otras. La identidad es un derecho que tiene todo ser humano. Por eso en todos los países hay registros. ¿Qué se hace cuál es la primera diligencia que se hace cuando se tiene un bebé? Registrarlo. Es más, ahora los registros tienen en los hospitales y en las clínicas quien vaya a registrar al bebé, porque es un derecho que tiene el ser humano. Todos tenemos derecho a una identidad. Todos tenemos derecho a un apellido. ¿Verdad que sí? Yo recuerdo que hace unos años, cuando estuvo el primer misionero que estuvo en Mozambique, el hermano John Jairo Espinosa, yo recuerdo que una vez llamó a mi esposo y le dijo: hermano Marcos, tenemos un problema. Tenemos más de 20 parejas que quieren ser bautizados, pero no han podido casarse. Necesitamos una cantidad de dinero para ayudar. Entonces mi esposo le dijo: hermano, ¿cuánto necesitan? Dijo: necesitamos tanto por pareja. Pero hermano Marco, ese no solamente es el problema. El otro problema es que la mayoría de ellos no tienen un registro civil. Nunca han sido registrados. ¿Y usted sabe lo que eso significa? Que no existen. Yo supe de una joven que nunca la había registrado a sus padres porque eran personas del campo, pero yo creo que muy bien adentro del campo, para no registrar un hijo. Y esta muchacha era una autoestima muy baja. Y cuando ella se enfadaba, lo primero que le gritaba a su mamá: yo sé que no soy nadie. En este mundo no existo. Porque no había un registro. Eso es un derecho. Ante el mundo existimos porque tenemos una identificación. Tenemos un apellido. Eso es una identidad. La identidad, uno tiene derechos y a veces es muy duro enterarnos cuando no hay un apellido. Cuando nos enteramos tal vez que nos quisieran abortar, que tal vez nuestros padres no nos criaron porque no quisieron o porque no pudieron hacerlo. O a veces pensar en que somos producto de un momento, porque una madre tuvo una noche y somos el producto de ese momento. Estas situaciones traen problemas a nuestra vida. O a veces una madre que tuvo una relación con un hombre que tiene dueña, y entonces cuando este hombre se entera que está embarazada, lo primero que le dice: desaparece de mi vida para que no dañes mi familia. Y venir producto de una relación así trae amargura, trae tristeza. Porque no solamente es tener un apellido, es el origen que uno trae. Todos tenemos derecho a un apellido, a una madre, a un padre, a una nacionalidad, a que te corra por tus venas una sangre, una cultura, una raza, un idioma. ¿Verdad que sí? Eso es un derecho que se nos es dado y que si se nos niega causa problemas en nuestra vida. Esto produce en muchas familias angustia, dolor. En muchas personas no saber quiénes son sus padres, no saber de dónde vengo, es causa dolor. Y esto lógicamente causa problemas de identidad.
no es lo mismo saber de dónde vienes que no saber. Hay un valor en nuestra identidad, porque es algo muy valioso. Si nosotros no sabemos cuánto valemos, entonces no sabremos a dónde vamos. Pero hay una identidad, que va con lo que yo pienso que soy y con lo que piensan mis padres y con lo que piensan los demás. Esta identidad se le da el nombre de identidad virtual. Lo que yo pienso, lo que piensan mis padres que soy yo y lo que piensan los demás que me rodean. En la Biblia hay un caso que esta mañana quiero comentar. Y la historia de que todos conocemos de David. Pero hay una parte de esta historia cuando Saúl le propone a David que sea su yerno. Saúl tenía una persecución a muerte contra David y la intención de él era tenerlo más cerca para poder matarlo. Entonces él le propone a David que sea su yerno. Pero David, mire David le dice, cuando él le propone, le dice, ¿quién soy yo? ¿O quién es mi vida? ¿O la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? ¿Quién soy yo? O sea, David pensaba de sí mismo que él no era nadie para convertirse en el yerno del rey. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que ya David había sido ungido. Ya había sido ungido. Y David está diciendo, ¿yo quién soy? Pero no solamente David estaba pensando de sí mismo eso. Su padre, cuando llegó Samuel a ungir rey de Israel entre los hijos de David, de Isaí, ¿qué fue lo que Isaí dijo? Llamó a todos sus hijos, pero no tuvo en cuenta a David. No, ¿qué se iba a imaginar? Porque era el menor, porque era el que cuidaba las ovejas. Entonces, ¿qué se iba a imaginar Isaí, que él, este jovencito que cuidaba las ovejas, que no tenía ninguna experiencia, que era el menor de todos, podía ser el escogido por Dios? O sea, no solamente David pensaba así de sí mismo, sino su padre. Pero el Señor cuando llegó a este he escogido yo. ¿Y cuántas veces nos pasa esto a nosotros? Tenemos un pensamiento de nosotros mismos tan bajo, porque tal vez tuvimos una madre o un padre que toda la vida nos dijeron, eres una inútil, o eres un inútil, no sirves para nada. Limitaron nuestra vida con lo que nos vendieron. Y hemos crecido, hermanos, y con un pensamiento así, nuestra vida se ve limitada a todo propósito que nosotros podamos lograr. Amén. Porque hemos sido rodeados de un pensamiento de nosotros mismos que no valemos absolutamente nada. ¿Y sabe una cosa? Que este es uno de los dardos que el enemigo usa más seguido en nosotros. Tú no vales, tú no puedes. Amén. Siempre vas a ser el mismo. Amén. No vas a ser capaz de salir de ahí. No te vas a levantar. Nunca lo vas a lograr. Eso es para él o eso es para ella, porque tú estás por debajo de ellos. Y no está, y no está, y no está.
Pero yo quiero decirte en esta tarde que no se trata de lo que yo pienso de mí. Amén. Y no se trata, escúchame hermana en esta tarde, y no se trata lo que piensen los demás de mí. Se trata lo que Dios piensa. No se trata solamente de saber mis apellidos, de saber mi dirección, porque hay personas que llevan toda la vida buscando su origen. Toda la vida buscando su origen. ¿De dónde soy? ¿Quiénes fueron mis padres? Y buscan ¿cómo se llama el árbol este? El árbol genealógico. Buscan a la abuela, a la bisabuela, a la tatarabuela, y tratando de encontrar un origen, a ver si por ahí, por la sangre, pasa algo europeo. Y si pasa algo europeo, ¡ay! Y se pasa toda la vida buscando esto. Y hay veces que hay una frustración, porque de pronto no hay nada europeo y somos del último pueblo de por allá de Boyacá o de Cundinamarca. Y de pronto somos por allá de Madrid, pero de Madrid Cundinamarca. Y no hay esa sangre que pase por nosotros. Y pasarnos toda la vida. Pero a veces también estos pensamientos nos golpean de tal forma que nos sentimos pequeños. Hay un pasaje que yo quiero que leamos. Primera de Pedro 2:9, los hermanos que nos están ayudando a proyectar. Primera de Pedro 2:9. ¿Lo tenemos, hermanos? Miren lo que dice aquí. Resulta que en los tiempos de la antigüedad, Pedro le está hablando aquí a un grupo de cristianos que sufren en el exilio. ¿Por qué? Están siendo perseguidos. Ellos se clasificaban como los expatriados y extranjeros, porque así los hacía sentir la sociedad. En la antigüedad, en esos tiempos, la base esencial de la sociedad era la religión. Entonces, los que no participaban de ella, se rompían todos los lazos sociales que los unían a la sociedad. Y resulta que con el cambio de la creencia de este pueblo que conocía a Dios, lógicamente sus creencias cambiaban. Y entonces inmediatamente venía la pérdida de una identidad social y los exiliaban y eran perseguidos, ya no formaban parte de la sociedad. Pero entonces ese grupo se sentía por allá como en una soledad, en un abandono. No somos nadie. Nadie. No pertenecemos a ningún grupo. Nos dejaron solos. No nos aceptan en ninguna parte. Entonces viene una voz, Pedro dijo, hay que hacer algo. Hay que recordarles a ellos quiénes son. Y entonces viene una voz de aliento y de esperanza de Pedro y les dice, miren, hermanos, escuchen, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó
de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién les dijo que ustedes no son nada? ¿Quién les dijo que ustedes no pertenecen a un grupo? En otras palabras les dijo, pero ustedes no son de esos, más bien de los que rechazan, de los que niegan, de los que no reconocen. No, todo lo contrario. Ustedes son de los que valoran, de los que abrazan, de los que reconocen de dónde vienen, quiénes son y lo que han hecho por ustedes. Es todo lo contrario. Ustedes tienen ahora una identidad que atesorar en sus vidas. Y como ellos, hermanos, ¿cuántas veces nos han hecho sentir a nosotros así? Exiliadas, abandonadas, solas. A veces nos preguntan, ¿quiénes son? Yo me llamo Ana Isabel Pérez Córdoba. ¿De dónde eres? Soy colombiana. Escucha. ¿Y qué más eres? No, soy esposa, soy madre. ¿Y qué más? No, pues soy esposa de Marcos Pamón, tengo 3 hijos. ¿Y qué más? No, ahora vivo en España. Pero no se nos pasa por la cabeza decir lo que realmente somos. Amén. Amén. Decir quiénes somos realmente. Y esta mañana el Señor quiere decirte a ti que tú no eres una exiliada, que tú no eres que pertenezcas a ningún grupo, Amén. Gloria que a tú Dios. tienes una identidad, Gloria a que Dios. tienes un linaje. Amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios por esas semanas que le Aleluya. El valor me lo doy yo Amén. a mi identidad. Amén. Leí la anécdota de un hombre que tenía una gran fortuna y su gran fortuna la tenía en un saquito, y en ese saquito tenía 2 diamantes grandes y hermosos, y él andaba con sus diamantes por el camino, cuando de pronto unos hombres vinieron a él para atracarlo, para robarle. Entonces él salió corriendo. Y dice la historia que cuando él salió corriendo, él se dio cuenta que su único tesoro que él tenía se lo iban a quitar. Entonces lo que él dijo, yo no me lo voy a dejar quitar. Yo voy a hacer rápido y los tiro para luego regresar por ellos. Entonces él cogió los 2 diamantes y los tiró a un lado del camino, a un lado de un árbol, y se fijó bien en el árbol para luego regresar por los diamantes. Los tiró, allá cayeron los diamantes en la arena, y él salió corriendo porque no quería dejar que su tesoro se perdiera. Pero resulta que estos diamantes se quedaron allí, y cuando comenzaron a pasar los días y no regresaron, y los días se convirtieron en semanas, y las semanas se convirtieron en meses. Entonces resulta que estos diamantes comenzaron a diamantes gemelos, idénticos. Comenzaron a hablar entre sí. Había un diamante positivo y el otro negativo. Y entonces el diamante negativo decía, no, nos olvidó. Nunca va a venir por nosotros. Han pasado los meses y él no va a venir. Nos dejó aquí abandonados. Y el positivo le decía, no, él va a venir. Y si no ha venido es porque algo se ha presentado. Y entonces el negativo decía, no, no somos nadie. Somos roca. Mira que va a venir por nosotros si somos roca. Entonces el positivo le decía, no, somos diamantes. No, mira, han pasado
el año y comenzó a caer la arena, comenzó a caer la lluvia, comenzó a llegar el barro hasta ellos. Entonces decían, no, nos estamos convirtiendo en lo que somos realmente, roca, piedras. Nadie nos va a encontrar aquí nunca. Entonces el diamante positivo le decía, no, sí nos van a encontrar. Y él decía, no, somos igual que todos los demás, puras rocas. Entonces el positivo le dijo, no, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no tratamos de brillar más? Brillemos, tratemos de dar nuestro mejor brillo, para cuando alguien pase nos vea y decía, no, pero ¿cuál brillo? Si mira, estamos llenos de barro, es que no somos sino rocas. Y resulta que entonces el positivo dijo, no, yo sí voy a brillar. Amén. Y entonces dice la historia que el positivo se alimentaba de la luz del sol diaria. Y él comenzaba en la noche a soltar un brillo impresionante. Y él aprovechaba el agua para que saliera la arena de él. Y con el viento secarse y poder brillar más. Pero el negativo se llenó más de arena, más de barro, y se perdió entre las rocas. Y como brillaba tanto, un día unos ojos se detuvieron. Y ellos decían al principio, el positivo le decía, no, nos van a encontrar, nos van a encontrar. Nosotros fuimos hechos para formar parte de una corona real. Pero decían, no, ¿cuál corona? No nos van a encontrar. Pero dice la historia que un día unos ojos se posaron sobre ese diamante y se lo quedó mirando, y esos ojos dijeron, no, qué cosa tan hermosa, me he encontrado un diamante. Su brillo dice que es un diamante hermosísimo, valiosísimo, me lo llevaré a mi palacio y formará parte de mi corona. Amén. Pero al otro no lo vieron, porque se quedó ahí, perdido entre las rocas. Nunca se dio el valor de lo que era. Pero el que lo quiso dar, lo encontraron como lo que era. Aleluya. ¿Qué nos dicen? No te dejes dar el calificativo de lo que los demás dicen de ti. Amén. No importa lo que los demás digan de ti. Yo quiero decirte esta mañana, mi hermana, que Jesucristo pagó un precio Amén. en la cruz del Calvario. Y cuando Él pagó ese precio, ¿sabe qué hizo Él? Nos dio vida. Amén. Y ahí es cuando nosotros tenemos que decidir qué hacer. Amén. ¿Qué hacer con mi pasado? Porque no solamente también es saber qué es, sino saber mi origen. Puede que mi origen venga de un padre borracho, o de un padre que está preso, o de una madre con una vida que tal vez no era la mejor. ¿Cuántas de las que estamos aquí venimos de hogares disfuncionales, hogares que se terminaron en la mitad del camino? Amén. Porque padres infieles o madres infieles, historias que tal vez han marcado nuestra vida. Amén. Pero ahí es donde yo tengo que tomar una decisión. Mi padre pudo haber sido un borracho, mi padre puede estar en la cárcel, mi madre ha podido ser de las peores madres, pero yo tengo un origen, yo vengo de Jesucristo. ¡Aleluya! Mi origen se llama Jesucristo. Yo vengo de Él. De ahí vengo yo. Mi verdadero origen viene de Cristo. Amén. Entonces, el buscarlo si existen o no ya no es importante. Avergonzarme
que ellos eran ya no es importante, porque yo sé de dónde es mi origen. Ya, el Señor le dijo a Jeremías, mire qué cosa tan hermosa cuando yo leí esto. El Señor le dijo a Jeremías, antes que te formasen Amén. en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profetas. Amén. Mi madre era una mujer de negocios. El Señor la bendijo mucho. Y ella proyectó nuestra vida de pronto para seguir esa línea. Y yo estaba estudiando una carrera que era más o menos la línea de lo que mi madre quería. Pero un día yo tuve un encuentro con Dios. Y en ese encuentro con Dios, yo entendí que el Señor me decía, yo no te traje a este mundo para ser una diseñadora de interiores. Yo te traje para otra cosa, para servir. Entonces entendí con este versículo, hermano. Yo me paré de ahí y yo le dije a mi madre, no voy a estudiar más esta carrera. ¿Por qué? Porque no la voy a ejercer. Porque yo no sé por qué. Porque ni siquiera estaba de novia con mi esposo, ni siquiera nos conocíamos. Pero yo entendí que yo no iba a ejercer esa carrera. Y yo le dije, mami, yo no sigo estudiando, no quiero que sigas malgastando el dinero porque yo eso no lo voy a ejercer. ¿Qué va a pasar? Yo no sé. Pero el Señor a mí me ha dicho que para eso no me trajo al Señor. Amén. Y con este versículo entendí que yo no me convertí en esposa de pastor cuando me casé con Marcos Pavón, sino que desde el principio, desde antes de que mi madre existiera, desde antes de que mi abuela viniera a este mundo, Dios ya me había concebido con un propósito y me había dado una identidad. Yo era esposa de pastor desde antes de nacer. ¡Aleluya! ¿Lo crees, mi hermana? Eres esposa de pastor desde antes de nacer. Eres lo que eres desde antes de nacer. Dios tenía un propósito y una identidad para ti. Gloria a Dios. Aleluya. Nosotros los decimos a nuestros hijos, tienes que estudiar para ser alguien, pero eso no es verdad. Nosotros somos alguien Amén. desde que nos encontramos con Jesucristo. Aprendimos a que tenemos una identidad y somos alguien desde antes de nacer. Gloria a Dios. Desde antes de nacer somos alguien, hermano. Por eso, esto significa que nosotras tenemos que sacar de nuestras vidas todo lo que no provenga de Dios. Amén. Que dejemos de aceptar lo que digan de nosotros. Amén. Que le demos valor a lo que Dios ha hecho por nosotros. Amén. Gloria a Dios. Vean, hermanas, el hermano Gerardo, cuando estuve en Alemania, sus hijos y su esposa tienen una nacionalidad alemana. Porque el abuelo de la hermana Marley era alemán. Lo mismo que ha pasado con la hermana Elena. Y el hermano Gerardo nos decía, yo le digo a mi familia, porque él no tiene la nacionalidad alemana, él les decía, yo le digo a mi familia que ellos tienen
que creerse lo que son. Ellos tienen que sentirse alemanes. ¿Cuántas son españolas esta mañana? ¿Cuántos se lo creen? A veces nosotros luchamos por esa nacionalidad, por un pasaporte, por el pasaporte. Pero cuando preguntan cuántos españoles hay, levantan la mano 4 o 5. Porque no nos hemos creído que somos españolas. No nos lo creemos. Tenemos, cuando salimos, tenemos un pasaporte española. Pero luego que pasamos de migración, sigo siendo colombiana, ecuatoriana, boliviana, peruana, Amén. dominicana, Amén. venezolana. Y se me olvida que soy española. Y por mi sangre pasa esa nacionalidad, que cuando oigo el himno nacional se me ponen los pelos de punta. Y cuando pasa por mí un tamal, un pan de bono, es que esto no se olvida ni se saca. No te has creído que eres española y estás perdiendo tantas oportunidades y tantas bendiciones porque no te lo has creído. Tenemos que creer. Amén. Y así nos pasa nuestra vida cristiana. Hermana, ¿sabes qué? Eres hija del Rey de Reyes. Eres hija del Rey de Reyes. Tienes una nacionalidad en el reino de los cielos. ¡Aleluya! El Dios Todopoderoso es tu Padre. Tiene sobre ti el nombre que es sobre todo nombre. ¡Créetelo! ¡Créetelo! No dudes de lo que eres. Dile al enemigo que haga lo que él quiere hacer, pero que tú eres hija del Rey de Reyes. Que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y que eso nadie te lo va a arrebatar. Lo primero que tú tienes que decir cuando te diga quién eres tú: oh, yo soy una hija del Dios viviente. El mundo no tiene Dios, porque los dioses del mundo son muertos, pero tú tienes el único Dios que vive por siempre, el único que ha dejado una tumba vacía y Dios vive en tu corazón. Esos somos nosotros. Esa es la iglesia del Señor. Cuando tenemos una identidad definida, no importa, estamos claros. Amén. Cuando no la tenemos definida, sufrimos. Es un problema si la hermana crece o no crece. Es un problema el don de la hermana. Es un problema el talento de la hermana. Es un problema lo que pasa a nuestro alrededor. Pero cuando yo tengo una identidad definida, yo sé que yo soy tan hija como es ella. Y yo sé que Dios tiene un propósito para ella, pero también lo tiene para mí. Desde el principio. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Entonces me valoro porque yo soy una hija de Dios. Y hay un propósito de Dios que cumplir en mi vida. ¿Sabes qué necesitas? Un encuentro con Dios. Para que Él te diga qué es lo que tiene contigo. Yo quiero que salgamos de aquí esta mañana, este día, saliendo cuarto del ego. Aleluya, nadie ha pagado un precio como lo hizo Jesucristo por ti. Nadie te ha dado un valor tan grande como te lo ha dado Jesucristo. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Somos el pueblo
muchísimo, mi hermana. Vale muchísimo, mi hermano. Nadie nos va a avergonzar. Amén. No somos lo que somos por las circunstancias, ni por los éxitos, ni por los fracasos, ni por el coche que tenemos, ni por la casa que no es nuestra porque es del banco. El mundo se identifica por eso, pero nosotros somos lo que somos por lo que Él ha hecho en nosotros. Valórate. Valórate. Valórate más. No dejes que el diablo te siga pisoteando. No dejes que el diablo te siga haciendo sentir que vales menos que la que está a tu lado y que tú no vas a poder levantarte de ahí porque tienes un pasado. Olvídate de ese pasado. Ese pasado quedó enterrado cuando Jesucristo te dio vida. Te dio vida. Y no importa, aún hermanas, si tenemos pases padres maravillosos y muy buenos, siguen siendo humanos y con debilidades. Y se equivocaron. Pero es mejor cuando uno dice, mi origen viene de Jesucristo. ¿Sabe dónde se originó mi existencia? En el corazón de Él. Desde ahí yo, desde antes que todo existiera. Ay, para eso es tan maravilloso. Entre tantos, que Él nos hubiese visto, que Él nos hubiese escogido, que Él hubiese puesto su mirada en nosotros, que Él hubiese diseñado un futuro y nos hubiese dado un nombre que no tienes nombre. Yo no soy Borbón. Borbón no soy. Pero tengo un nombre. Ay, que no hay otro nombre bajo el cielo como ese nombre. Aleluya. Pérez hay montones. Pavón hay montones. Córdoba hay montones. Pero el nombre de Jesús es selecto para un pueblo, para el que escogió a Él para formar parte de su amada, la que Él está preparando para presentársela. Y tú y yo formamos parte de ese nombre. ¿Qué identidad tienes, mi hermana?